Estamos viendo, pero ya que ¿qué es más su centro? Ahí es más fácil establecer ahí, no sé qué centroidal. X y acá está Y. Consulta, este amigo pasa por ahí. La línea de acción de este vector no sé, pero supongo que es así. Entonces, la única fuerza que está actuando, y por ende la fuerza resultante, pasa por el centro de gravedad de la conexión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ocurre ahí? Que desde este puntillo de aquí hacia este puntillo de aquí, ¿qué va a haber? ¿Y qué va a generar eso? Momento. ¿Qué va a generar esto? Exacto. Esa es la diferencia. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Está ahí. ¿Qué dicen, amigos? Entonces, eso ya va a inducir otras cosas más, bueno. O sea, aparte de, si esto estuviera perfectamente centrado sobre esto de acá, o sea, si esta línea de acción pasara por acá, yo la puedo descomponer en su componente horizontal y en su componente vertical. En su componente vertical. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si eso estuviera perfectamente pasando por acá, es que este está acá y este está acá, ¿verdad? Entonces, uno produciría cortante y el otro estaría produciendo como unas fuerzas en compresión a lo largo de la soldadura, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, eso se va a ver modificado porque sí va a haber eso. Porque si yo quiero trasladar todas estas fuercitas o esta fuerza que es la resultante de acá, ¿con qué se tienen que mover? ¿Confirmó? Entonces, eso va a incrementar los esfuerzos que están actuando sobre la soldadura. ¿Se entiende o no se entiende, amigos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de trabajar acá. Vamos a trabajar como nos normalizamos en X y Y. Vamos a decir que esto de acá viene a ser aquí 1 raíz de 5. Este angulito de acá va a ser A. Entonces, este ángulo de acá va a ser 20 coseno de alfa. El coseno de alfa viene a ser 1 sobre raíz de 5. Este ángulo va a ser 20 seno de alfa. Seno de alfa va a ser 2 raíz de 5. ¿Cuánto dan esos puntos decimales? Por pulgada. Listo. Entonces estamos bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo, entonces, yo quiero calcular este amigo de acá, el momento torsor, entonces voy a calcular ese momento torsor. Ese mismo momento torsor es menos el torsor. Voy a hacer sumatorio de momentos con respecto a este puntito para calcular el momento torsor. Entonces voy a tener que ese es horario negativo, la fuerza de 17.9 también va a ser horario negativo. 17.9 multiplicado por el brazo de palanca. En ese caso viene a ser 12, ¿verdad? Más, ahí viene más bien el otro amigo que viene a ser 8.94 multiplicado por 5. Todo es igual a 0. ¿Cuánto viene a ser ese momento torsor de ahí? ¿Cuánto es, amigos? ¿Cuánto da? Menos 170.1. 170. Menos 170. Sí, no quiere decir simplemente que para que eso esté en equilibrio este amigo, la soldadura, ¿cómo tiene que reaccionar? Opuesto,
importa mucho. ¿Listo? Entonces, para que ese amigo reaccione, tiene que de esta forma de ¿listo? Entonces, con eso yo puedo decir, ¿qué quieres? ¿Te viene? Entonces, listo, amigos. Entonces, lo que estamos haciendo es llevarnos esta fuerza de acá a acá. Para que eso se vaya ahí, este tigre se está yendo con su momento. Este momento es 170.1. Pero adicionalmente a eso, ya como se ha movido esta fuerza hacia acá. También esta fuerza de acá, que está de 8.94. Y esta fuerza acá, que se va a hacer 17.9. ¿Todo bien? Listo. Entonces, miren, dice, usando el método de RFID, determina el tamaño de la soldadura, el W que calcular acá. ¿Cuánto tiene que ser el W de esta soldadura para que resista esta de acá? Es la pregunta en mano. ¿Sí? Listo. Mostrarle el buce para eso, listo, entonces, acá viene esto. Ahora, esta fuercita de acá, de 8.94, está actuando en el centro de gravedad de la soldadura. Entonces, ¿qué produce eso? Va a producir una distribución, esa es fuerza. Eso va a producir, y lo voy a dibujar. Digamos, acá está el cordón de soldadura. Lo dibujo un poquito grueso. ¿Listo? Entonces, esta fuerza de 8.94, ¿qué va a producir? Esfuerzos, no sé si cortantes normales, pero va a producir una distribución de esfuerzos así, a lo largo de toda la soldadura. ¿Se entiende? El de 8.94. El de 17.9 va a producir un, digamos, cortante a lo largo de toda la soldadura. Va a producir esfuerzos cortantes a lo largo de toda la soldadura. ¿Sí? Ese es el verde, viene a ser el de 17.9. ¿Coincide o no coincide? ¿Sí? Y ahora, ¿qué va a producir el momento? Eso es por las dos fuerzas que están actuando, la horizontal y la vertical. Ahora, ¿el momento qué va a producir? Va a producir esfuerzos que corten la soldadura o que la estiren o la compriman. ¿Cuántos tipos de esfuerzos hay? Esfuerzos dos o axiales. O son esfuerzos normales o axiales, o son esfuerzos cortantes. Entonces, ¿qué va a producir el momento torsor? Cortantes, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen, amigos? ¿Entienden o no se entiende? ¿Sí? Este de acá produce unos esfuerzos en este sentido, en X, quieren ya en Y, que se distribuye uniformemente a lo largo de la soldadura. Este de acá, como está actuando aquí en el centro, ahí va a producir una serie de esfuerzos que van a lo largo de la soldadura. Esfuerzo, ¿no? No es fuerza, es esfuerzo. ¿Y este torsor qué va a producir? ¿No les parece que va a producir una distribución de esfuerzos, algo así? ¿Qué dicen? ¿Tiene sentido con ustedes? ¿Sí? Listo. Entonces, de esa combinación de esfuerzos yo tengo que calcular el máximo esfuerzo. Entonces, mirando la figurita, amigos, ¿dónde se va a dar el máximo esfuerzo? En la soldadura. ¿En qué punto en específico se va a dar el máximo esfuerzo? ¿Dónde? En el medio de la soldadura, en los extremos de la soldadura, en los extremos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo calculas? Es netamente un problema de resistencia en materiales. ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Es netamente un problema de resistencia en materiales. Entonces, como yo estoy diciendo, estoy suponiendo que esta fuerza y esta fuerza van a producir esfuerzo que va a estar distribuido uniformemente a lo largo del cordón. ¿Eso cómo se llama? Esfuerzo pro. Bien, ¿verdad? Entonces, para eso necesitaré en todo caso hacerlo. Voy a necesitar el área del filete de acá. Ahora, el área legalmente de nuestro filete es así, ¿no? Así es el área, donde esto es W, pero lo resistente que hemos dicho que es este de ahí, donde la relación de este amigo con el otro viene a ser, ¿sí? Listo. ¿Sí?
Ahora, legalmente es eso. Entonces, pero los coeficientes cualificados, cuando hablamos de los cordones de soldadura, no hablamos de un cordón de 2 pulgadas, 3 pulgadas, vamos a hablar de un cuarto, o 3/16, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, para simplificar el problema, nosotros vamos a trabajar con un ancho unitario, con un valor unitario de espesor de cordón de soldadura. Entonces, para un W unitario, 1 pulgada, un metro, siempre es un valor unitario. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, yo voy a suponer entonces que el área del cordón de soldadura para mí va a ser igual a la longitud que viene a ser 10 por 1. O sea, va a ser 10 pulgadas cuadradas. ¿Se entiende? ¿Sí? Para un valor unitario. No estoy diciendo que va a ser 1 pulgada acá el espesor de este doble de acá de esto. Un valor unitario. ¿Se entiende? ¿Qué dicen, amigos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos los siguientes ahí, amigos. Entonces, ahora, si yo quiero calcular el esfuerzo que producen estos de acá, los azulitos, yo le puedo llamar a esto. Le voy a llamar F para esto, por utilizar lo mismo, F horizontal. Son esfuerzos horizontales. ¿A qué va a ser igual ese esfuerzo horizontal? ¿Qué es esfuerzo promedio? ¿No es fuerza sobre área? Eso va a ser lo mismo. Entonces acá, ese F va a ser 8.94 y sobre el área. ¿Cuánto voy a hacer el área? 10. Entonces va a ser 0.894 KSI. Ese es el esfuerzo que se ha distribuido en todo el cordón debido a la carga de 894. ¿Entienden? Ahora, el esfuerzo vertical. Ese es el color verdecito. ¿Cuánto es la fuerza que está actuando? 17.9. 17.9 dividido entre el área, que viene a ser 10, ese viene a ser 1.79 KS. Listo. Y eso está fácil, ¿sí o no? Ya. Ahora, la variación lineal que hay del esfuerzo, ese esfuerzo color negro, ¿qué les hace acordar? Ustedes son poderosos en mecánica de materiales. Acá le llaman mecánica de materiales, o resistencia de materiales. ¿A quién les hace recordar? Ese momento que está actuando para la soldadura, ¿qué cosa es? ¿Es un momento flector o es un momento torsor para la soldadura? Torsor. ¿Sí, no? ¿Y qué produce el esfuerzo torsor? ¿Esfuerzos normales o cortantes? Cortantes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calculaba el esfuerzo? Ahora, si bien es cierto, ahí no tenemos una sección circular, pero cuando se estudia torsión en mecánica de materiales, se estudia la torsión de barras primero circulares, ¿verdad? Porque es la más sencilla. ¿Sí? Se hacían funciones circulares o tubulares. Porque ahí la distribución del esfuerzo, ¿cómo es? Lineal. Vale 0 desde el centro del círculo hasta el máximo valor en el extremo. Entonces, algo así está ocurriendo ahí, ¿sí o no? Hay una distribución de esos esfuerzos. Entonces, ¿cómo se calculaba eso, mis estimados amigos? Nosotros vamos a decir que eso es como si fuera un momento torsor que está actuando en una barra de sección circular, cuyo radio de esa barra de sección circular va a ser 5 o diámetro 10. ¿Se entiende o no? ¿Cómo se calculaba ese esfuerzo cortante entonces? ¿Qué dicen, amigos? Yo siempre me acuerdo para no olvidarme de lo siguiente. El esfuerzo normal por flexión, ¿qué es igual a eso? Bueno, eso no. ¿Sí o no? Entonces es por flexión, en este caso es torque, pero es bien parecido a eso, son los mismos componentes. Entonces yo voy a llamar ese esfuerzo cortante, el momento torsor va a ser igual a quién. Ya no será de momento flector, será momento torque. Ahora es una distancia desde el centro hacia el punto donde quieres evaluar el momento torsor. O sea, sí, el esfuerzo cortante por torsión. ¿Dividido entre quién? ¿Momento de inercia? ¿Ah?
momento de inercia polar, ¿verdad? O constante torsional. A ese amigo que se le llama J. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Y ese J queda igual. Entonces, ese J va a ser igual al momento de inercia alrededor del eje X más el momento de inercia alrededor del eje Y. Entonces, acá está. No, aquí está para mí el eje X. Y ahí está. Entonces, tengo que calcular eso. ¿Se entiende o no se entiende? El eje X. Porque en el origen de eso está ubicado aquí, en el centro de gravedad de la solda. ¿Vamos bien o no vamos bien, amigos? A ver, calculen el momento de inercia alrededor del eje X y el eje. Si esto yo lo tomo como un rectangulito, es H1 sobre 12, ¿verdad? ¿La base quién va a ser? Alrededor del eje Y. ¿La base quién va a ser? ¿Qué dimensión va a ser la base? 10. ¿Ah? 10. La altura, el espesor, digamos, de la soldadura, ¿verdad? Ese espesor elevado al este W, ¿cuánto hemos hecho? Este es 3/16, un cuarto, o sea, 0.25 más o menos, mejor. ¿Y eso está elevado al? Si tú elevas 0.25 al cubo, ¿cuánto es? Un 64. ¿Y cuánto se los da? ¿Cuánto da? Bien chiquito, ¿verdad? Y si lo divido entre 12, peor todavía. ¿Se entiende? Entonces, este amigo no es que no existe, pero yo puedo decir que es bien cercano a. Es negro, como dice en inglés, o es origin. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, el momento de inercia alrededor del eje X, hay una altura, ¿cuánto va a ser? ¿La base quién va a ser? Yo estoy asumiendo una pulgada. ¿La altura quién va a ser? $83.33. Pulgadas a la cuarta, mis estimados amigos. Entonces yo puedo decir que la constante torsional va a ser 83.33 pulgadas a la. ¿Se entiende o se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Listo? Entonces ahora sí, calculo el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante debido al momento torsor va a ser igual al torsor. El torsor es 170.1 kip por pie pulgada multiplicado por la distancia, ¿no? Donde yo quiero evaluar el esfuerzo cortante. ¿Dónde yo quiero evaluar el esfuerzo cortante? En los extremos, ¿verdad? Porque ahí se va a dar el máximo, ¿sí o no? Ya, entonces en los extremos, ¿cuánto viene a ser entonces la distancia que tengo que poner ahí? Dividido entre la constante torsional que viene a ser 83.33. ¿Cuánto es? $10.21. 10.21 KS. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué dicen, amigos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no vamos bien? Entonces, ya estamos viendo que el máximo esfuerzo se va a dar acá, ¿verdad? Acá y acá. Entonces, ya sea en estos puntitos nada más, la soldadura tiene que ser capaz de resistir. ¿Vamos bien? Entonces, bajo esa premisa, yo voy a tener una resultante del esfuerzo ahí. Entonces, voy a decir que el F resultante va a ser igual. A ver, este cortante,
¿Quién era horizontal? Con el que era horizontal era este, pues voy a decir 10.21 más 0.894. Todo eso elevado al cuadrado, más el vertical que viene a ser 1.79 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Ese va a ser el esfuerzo resultante en el puntito, en este y en este. Porque sean los máximos. ¿Se entendió? ¿Qué dicen, amigos? ¿Todo bien? ¿Cuánto da eso, amigos? Punto 24. 11.24. 25. Eso es esfuerzo, nos da 11.24 KS. Listo, ese es el esfuerzo actuante. Eso hay que identificar. En este tipo de problemas hay que identificar dónde está dando el esfuerzo, porque tengo que calcular en ese punto donde está dando el máximo esfuerzo. ¿Se entiende o no se entiende? Acá está obvio que los máximos esfuerzos se van a dar acá y acá. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, esto es lo que está actuando. ¿Listo? Eso es lo que está actuando, porque este es último, porque la carga que está actuando cuando es última, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que resiste la soldadura ahí? El esfuerzo que resiste la soldadura es FNW. ¿A qué era igual es FNW? NFE. ¿Verdad? ¿Sí? Listo. Ahora, ese es el esfuerzo. ¿Vamos bien así? Ahora, si lo quiero por phi, digo ahí por phi, porque para que sea de diseño, entonces acá, y por 0.6 por FXX. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora, para que sea por unidad de longitud, ¿por quién lo multiplico? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Listo, entonces, ese amigo de acá, ¿cuánto puede ser el valor máximo que puede tomar en el peor de los casos? Ese amigo de ahí, ¿verdad? Ambos son esfuerzos. Entonces yo voy a despejar eso. Voy a decir que B doble va a ser igual a 1124 dividido entre phi, que viene a ser 0.75 por 0.6 por electrodo es 70 KLCI multiplicado por 0.707. Y si quieren por 1 porque es por un ancho unidad. Entonces, ¿cuánto hay? 0.5 Sí. pulgadas. Entonces, si no está exactito ahí, ¿cuánto puede ser? Media pul. El ancho. La grande es el 0.707. Ese es el valor más estimado, amigos. El ancho de la soldadura. El de Pero 0.707.
usar 0.5. 0.6 por referencia, por una soldadura. Ahora, como estamos trabajando por ancho unitario, para que sea la fuerza total tiene que ser por 0,707 por la longitud del cordón, pero como es con valor 1, entonces solo queda con 0,707, porque salen del esfuerzo también. Entonces, esto de acá, en el peor de los casos, tiene que ser el valor máximo que está allá, que es 11.24. Y de ahí despejamos este amiguito de acá, que es el ancho. Y se despeja el instante. Listo. Entonces, ¿pasa? No pasa, ¿verdad? Entonces, va a haber también un momento torque. Y ahorita tengo que calcular ese momento torsor. ¿Pero cuánto vale ese movimiento torsor? Esa fuerza por la excentricidad. ¿Hay que calcular la excentricidad? A ver, calculen. Pero si yo digo, ¿dónde va a estar la ubicación del eje X centroidal? A la mitad, porque es simétrico, ¿verdad? Ese va a estar por ahí, va a estar. Está ahí. El vertical a la mitad. Debe ser. Yo fijo como entonces, yo necesito calcular, porque si estuviera acá, yo necesito calcular esa ubicación de él. Porque justamente esa distancia es la que yo necesito para saber cuánto es el brazo de palanca de este amigo para calcular el momento torsor, ¿verdad? Pues yo necesito con referencia, por decir, a este puntito, cuánto debe ser esta distancia de acá hacia acá. Y esa va a ser la ubicación del centro de X supremo. Acá está el origen de coordenadas y en función a ese origen de coordenadas voy a ubicar las coordenadas de este centroide. Ah, pero en Y, ¿a qué distancia está? A 6, ¿verdad? Esta distancia acá es 6, ¿no es cierto? No se ve, ¿no es cierto? Así, listo. Entonces, ese amigo de ahí. El área, igualito, tomamos como que cada soldadura tuviera un ancho unitario. ¿Listo? Entonces, el área simplemente va a ser 6 más 5 más 5. Entonces, el área va a ser 16 pulgadas cuadradas. Ahora, el segundo paso tengo que calcular la coordenada X. ¿Para eso qué hago? Este amiguito de acá aportaría al cálculo de eso. ¿Cómo calculo eso? Es área por distancia elevado al cuadrado. Área por distancia nada más, ¿verdad? Pero esto es de acá. El área sería esto por algo chiquitito. Y esto, el eje X prácticamente está acá. Acá está el eje X y acá está el eje Y. Lo que yo quiero calcular es la ubicación del eje X centroidal y del Y centroidal. ¿Se entiende? Entonces, este prácticamente está sobre el eje Y. ¿Ya no se entiende? Entonces, eso es el movimiento. Ahora, el que aporte es esto. ¿Entiende? Como son igualitos, entonces va a ser 2 multiplicado por el área. El área viene a ser 5 por 1 multiplicado por su distancia. ¿Cuándo viene a ser la distancia de su centroide de cada uno de estos? Así de que llega 2.5 dividido entre el área total que viene a ser 10 y ¿cuánto da eso? No se considera la soldadura vertical. Está prácticamente encima del eje. Se puede, pero no es una cosa descomunal que va a variar. Para fines de cálculo de área, si lo estamos considerando como inercia, pero en sí este amiguito pues no es uno, que debe tener 5, 16 avos, media, qué sé yo, de tal forma que es. ¿Cuánto da esto? 3 decimales, 1.2 pulgadas. Entonces quiere decir que este amigo de acá, la ubicación de este amigo de acá está a 1.563 pulgadas. Quiere decir que esta distancia de acá hacia acá, ¿cuánto es? 5 menos 1.563. ¿Cuánto da? Este punto.
¿Cuánto va a ser el momento torsor? ¿Cuánto va a ser el momento torsor? 5 más 10. El momento torsor va a ser 25 por cuánto, mis estimados amigos. 5 más 3.437. ¿Tiene sentido ustedes o no? ¿Qué dicen, amigos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 210. 210. ¿Exacto? Punto 900. Punto. Eso viene a ser kilo por pulgada. ¿Listo? Entonces, el momento torsor que está actuando acá, ahí está, en ese punto viene a ser 210.927. ¿Listo? Entonces, si quiere decir que yo esta fuerza, si la traigo acá, al centro de gravedad de la soldadura, va a venir esta fuerza más su momento torsor que viene a ser eso. Ese es un sistema equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Listo, entonces, el de 25, ¿genera o genera esfuerzo? Sí va a generar esfuerzo en las dos cordones de soldadura horizontales y el cordón de soldadura vertical. ¿Verdad? ¿Cuánto va a ser el esfuerzo? Ahí pues sí que se reparte uniformemente. Entonces, uno es 4. Ese esfuerzo que va a ser vertical va a ser igual a ¿cuánto? A 25 sobre quién. ¿Sí? ¿Vamos bien, amigos? ¿Qué dice? ¿Por qué 5? 5 más 3.400. En la parte, en el punto número 3, 25 por 5 más 3.400. Ese no es un parámetro. Este amigo está actuando acá. El brazo parámetro con respecto a este punto que nos dice esa distancia. ¿Cuánto da eso? ¿Se entiende esto? ¿Cuánto da? Seis, tres. Caes. Ese es el esfuerzo que está produciendo vertical este tigre en cada uno de sus cordones. Y ese esfuerzo está así, ¿verdad? Ahora, este amigo, ¿qué tipo de esfuerzo va a producir? Ese produce también, el esfuerzo no es constante, ¿verdad? Como es momento torsor, el esfuerzo varía. Ahí es lo importante en este ejercicio de acá. Uno tiene que saber evaluar dónde va a ser el esfuerzo máximo. Primero en los verticales, en los horizontales. A ver, si esto está actuando así, ¿dónde se van a dar los esfuerzos máximos? Solo en estos en este acá y en este acá. Todavía no estamos hablando de este. Para empezar, si este actúa así, en estos dos de acá, este va a generar un esfuerzo así y en estos otro extremo así. Igual acá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánto viene a ser? ¿Dónde está el esfuerzo máximo entonces por hombres? En los puntos donde estoy colocando, ¿verdad? ¿Recuerda? Ahora, este amigo de acá va a generar esfuerzos aquí de esta forma. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Concuerdan o no concuerdan, amigos? Pero los esfuerzos, claro, por ejemplo, el primero de arriba, que va para arriba y para abajo, son
No, es que como les digo, claro, en los extremos puede ser lo mismo, pero esto no produce una distribución de esfuerzos uniforme. Seguramente que acá también irá así. En los Pero extremos hay que ver, no necesariamente, hay que ver dónde va a dar los más. Pero ahí sí está perfectamente. ¿Se entiende o no se entiende, amigos? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? El centro de cómo lo... En esta posición he calculado la fórmula que hacen en esta tabla, pero ¿cómo es la fórmula? La calculación viene a ser la sumatoria de área por un X sub I dividido entre la sumatoria de las áreas sub I. Eso es lo que se usó, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se usó para poder calcular la ubicación del centro. Solo que la soldadura vertical, como está prácticamente encima del eje Y, no tiene X. O X bien chiquitita. ¿Se entiende o no se entiende, amigos? Pero el tiempo tiene una coordenada. ¿Cómo podría desaparecer por esta cosa? Lleno de una. Pues yo no estoy diciendo que desaparece, sino que tiene prácticamente su encima, quiero cambiar. Unidos, justo porque a las demás, en el área, por ejemplo, si la considera de 6 por 1, considerándole un, entre comillas, espesor de una, pues como que por qué no la consideraríamos también en el X como un 6 por 1. Porque en ese sentido está precisamente la dimensión chiquita. Mientras que en el área tú consideras en las dos, el largo que sí es grande, más bien 6, 5 pulgadas, mientras que para la dirección de X, ¿quién trabaja ahí? ¿Qué dicen, amigos? ¿Se entiende o se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ver qué dicen, amigos. Bueno, aquí un poquito que notar eso de ahí. ¿Les parece que eso está bien? O sea, ¿cómo que dicen? ¿Está bien así? ¿O a lo largo de ese cordón el esfuerzo va a ser así? Y a lo largo de este, si esto actúa así, va a ser así. Su lugar. Bueno, acá también es así, pero en este sentido. Su lugar. Su lugar. Azul. Ahora no es. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Azul. Tal vez no sería la mala la respuesta de ambos, ¿verdad? ¿Sí? No sería mala la respuesta de ambos. Entonces, viendo eso, ¿dónde sean los esfuerzos máximos? Por lo menos yo creo que para el horizontal, ya este el que está de azul le llamamos esfuerzo horizontal. ¿Cómo calculo eso? El momento torsor. ¿Cuál es el momento torsor? 210.925 multiplicado por el brazo. Mientras más grande sea este brazo, mayor va a ser el esfuerzo. Entonces, y estamos diciendo horizontal, o sea, nos estamos refiriendo a eso. Entonces, ese brazo sería ese mismo. ¿Se entiende? Entonces viene a ser 6 dividido entre. Me falta calcular, no hemos calculado los momentos de inercia. Entonces, ¿cómo nos adelantamos? Hay que calcular los momentos de inercia. Momento de inercia alrededor de X, momento de inercia alrededor de X.
Momento de inercia alrededor del eje X. Momento de inercia alrededor del eje X va a ser este amigo de acá, así por. Ahí consideramos como una de estas podría ser 1 por 6 elevado al cubo entre 2 más el otro amigo de ahí. ¿Aporta o no aporta alrededor del eje X? Sí, ¿verdad? Los de arriba van a ser, como son 2, va a ser 2. El área viene a ser 5 por 1, viene a ser 5. La distancia viene a ser 6 al cuadrado. Ese es el momento de inercia alrededor del eje X. Momento de inercia alrededor del eje Y. ¿Cuál es el RFY? Este aporta, sí aporta, ¿no? Entonces ese de ahí va a ser, el área es 1 por 6, 6. Por la distancia al cuadrado, ¿cuánto es la distancia al cuadrado? 1.563 elevado al cuadrado, ¿verdad? Más, como los dos de arriba son iguales, viene a ser 2. ¿Por quién? Por el área, viene a ser 5 por 1. Ah, no, pero ahí sí se aportan mucho más efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces viene a ser 2, entonces la base que viene a ser ahí, 1 por 5 al cubo entre 2, más el área que viene a ser 1 por 5, por la distancia que viene a ser 2.5 menos 1.563 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Cuánto dan todos nosotros, por favor? Este da 378 puntos pulgadas a la cuadra. ¿Y de abajo? 44.27 pulgadas. Entonces la constante torsional da ¿cuánto? Ahora sí, el esfuerzo, en este caso el horizontal, habíamos dicho, ahora sí, viene a ser el momento torsor, que en este caso viene a ser 210.925 por esa distancia para calcular va a ser esta que decimos, ¿verdad? Esta de acá, esa distancia de ahí, eso viene a ser 6. Por 6 entre, ahora sí, 422.27. La fuerza vertical, ¿dónde se va el mayor momento vertical? Horizontalmente hemos dicho que es en este punto y en este punto que corresponde a lo azulito, azulito. Igual forma acá también, en este punto que es lo azulito, en este punto que es lo azulito, que la distancia para ambos es 6, por eso el esfuerzo en ese puntito es el mismo. ¿Se entiende? Ahora, verticalmente, ajá, viene a ser acá, ¿verdad? No acá, no este de acá, porque aquí el bracito, ¿cuánto sería? 1,65, mientras que hacia acá, que corresponde a este de acá, ¿cuánto sería? 3 puntos. El esfuerzo vertical va a ser igual a 210.925 por 3.437 dividido entre 422.27. ¿Cuándo da cada uno de estos amigos? ¿Podría volver a explicar el momento de inercia? Porque no me está saliendo. Momento de inercia en X. En X, este tigre aporta, es un cubo rectángulo de base 1 por altura 6 elevado al cubo entre 2. Ahora, estos de acá, en su dimensión de BH cubo, no tiene sentido calcular BH cubo sobre 12 porque es chiquitito y elevado al cubo. No, solo lo que importa es el área por la distancia al cuadrado. Entonces viene a ser 2 por el área de eso, que viene a ser 5 por 1, 5 por la distancia que viene a ser 6 elevado al cuadrado. Y por 2 porque son 2.
¿Me viene? ¿Cuánto da eso de ahí? En general, hay soldaduras de 1 pulgada. Sí puede haber, pero ya seríamos granitos grandes, planchas grandes. Sí, sí, soldaduras de 1 pulgada. Por eso, esa es una simplificación considero que ahora, si tú quieres tomarle el ancho efectivo, calcula, pero después de calcular, ahí sí necesitas más calles, más extensas. Y normalmente es menor a 1 pulgada. Sí, para lo típico que estamos haciendo, sí. Pero sí puede haber más de 1 pulgada. ¿Cuánto de aquí arriba? 3 entonces. 3 KSI. ¿Y acá? 1 punto. Listo, entonces el esfuerzo resultante va a ser igual. Yo tenía ya un vertical, entonces con nuestro vertical va a ser 1.72 más 1.563, todo eso elevado al cuadrado, más el horizontal que viene a ser 3 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. ¿Cuánto es eso? KS. Listo, finalmente entonces el valor de este infinito va a ser igual a 4.45 dividido entre 0.75 por 0.6 por 70, también se tiene que probar 70 por 0.707 por 1. ¿Cuánto da esto? 0.2 pulgadas, que podríamos decir que va a ir 1/4 de pulgada. Listo, amigos. Eso también se puede hacer con pernos, amigos. Sería lo mismo, porque en vez de colocar soldadura, ¿qué tal yo digo acá? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Eso mismo se puede hacer con pernos. Yo tengo acá, digamos, ya en vez de soldadura tengo acá una serie de pernos. Acá, 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 acá y acá, y acá. ¿Dónde estaría el centro de gravedad de los pernos? Entonces, con respecto a ese sigo en un brazo de par. O sea, acá también va a haber un momento tor. Igual, va a haber, este se va a trasladar acá con su momento torsor. Entonces, este se va a repartir entre estos 6 pernos y el momento torsor va a estar en función a la dis. Y es igualito. Solo con pernos. ¿Se entendió? Listo, amigos. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que es la diferencia en una placa que está de esa forma y que está en tierra y cambia algo de la presión? ¿Que te he cortado así? Sí. Una mezcla, ¿no? Es típico de esta forma. Pero acá después de ahí, vamos a aumentar hacia acá, por el momento. No tengo mayor anterior.